Buenas noches, buenas noches, jóvenes. Un gusto tenerlos nuevamente por aquí, qué bueno, de verdad que sí. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia, aunque es más teórico que práctico. Considero que cuando llegamos a manejar este tipo de estándares, desarrollamos mejores bases de datos, desarrollamos mejores entregables y tenemos como producto final pues un esquema, un modelo de base de datos con capacidad de expandirse cuando el negocio así lo requiera y con la facilidad de que cualquier otro técnico, una vez entiende esos estándares, pueda manejar, administrar, gestionar esas bases de datos. Vamos a detenernos mucho tiempo allí. Sí decirles que si se fijan en la parte debajo del slide, acá en la parte inferior derecha, en la parte inferior izquierda, perdón, ven que les agregué una URL. Voy a estar publicando allí todo lo que les explique a través de los videos para que quede de manera escrita y para que también les quede pues en nuestro canal de YouTube. Vamos a entrar inmediatamente en tema. El PowerPoint se acaba de detener. Increíble pero cierto. Vamos a volver a abrir la presentación. Voy a detener la grabación. Bien, retomando la grabación. Entonces les comentaba que hoy vamos a conversar de un tema que goza de mucha importancia, a pesar de que no tiene el tecnicismo al que estamos acostumbrados a ver aquí cuando nos reunimos. La primera de las consideraciones que quiero mencionarles es la importancia de aislar o de tener por separado cada uno de los servicios de base de datos. Muchas veces tenemos la mala práctica de que mezclamos servicios, tenemos en el mismo servidor de aplicaciones las instancias de base de datos, y esto es una muy mala práctica, tanto por el asunto del performance, del rendimiento, como por un tema de seguridad. ¿De acuerdo? Otro paso que tiene mucha importancia es la documentación de las bases de datos y cada uno de sus objetos. Sé que es una tarea bastante tediosa, pero si nos acostumbramos a hacerlo desde el inicio, como les había mostrado anteriormente, cuando estamos ahí diseñando las tablas a través de diagramas, lo hacemos de una forma más rápida, amigable, lo vamos haciendo junto con el diseño y no vamos dejando trabajo atrás. Una regla más que les quiero mencionar es que es de mucha importancia hacerle caso de la normalización y en muchos casos de la desnormalización. En clases anteriores habíamos conversado del tema y les decíamos que la normalización nos va a garantizar, entre otras muchas cosas, la solidez de la data, la integridad, que no sea una data redundante, y me va a garantizar también la facilidad de que mi sistema pudiera crecer o pudiera expandirse de una forma más fácil en el caso de que se ameriten actualizaciones, que si yo la limito creando un esquema de base de datos que no cumpla con estas normas. Recordarles que en el segundo video de la clase hablamos con bastante profundidad sobre este tema. Hay una serie de estándares que me gusta hacer mucho énfasis. Los que han estado conmigo anteriormente lo saben. Y se trata de la nomenclatura o la forma en que nosotros nombramos los objetos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Cuando nosotros estamos trabajando con bases de datos, con programación, yo diría que en cualquier ingeniería, el uso de estándares, el uso de estandarización recobra muchísima importancia. ¿Por qué? Por lo que le comentaba al inicio. Es de muy mal gusto para una persona que herede un producto, que herede un sistema, una base de datos, y que éste carezca por completo de estándar. Que todo el que le puso la mano lo haya trabajado como considere, a su modo, a su lógica. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es, aparte de un impacto negativo, nosotros como profesionales, alargamos o incrementamos la curva de aprendizaje de los nuevos técnicos que vienen a ponerle la mano a eso.
que vienen a trabajar con esa base de datos. Cuando hablo de nomenclatura, naturalmente me refiero a los nombres de los objetos. Aquí una serie de consejos dentro de cuando vayan a nombrar sus tablas, sus vistas, sus procedimientos. Vamos a tratar de evitar los espacios, las abreviaturas y el uso de guión bajo para ponerle el nombre. ¿Por qué hago énfasis en esto? En primer lugar, y aunque ustedes no lo crean, hay un tema de estética que nos afecta cuando tenemos mucho tiempo frente al monitor, nos cansa la vista, porque tenemos que estar adivinando que en lugar de cliente o de clientes, alguien puso una abreviatura de esa palabra o simplemente no la escribió completa. Y todo eso hace pues que nosotros tengamos un trabajo extra tratando de investigar de qué trata, qué está almacenando esa tabla o ese objeto, qué es lo que hace. Yo les comentaba en algún momento que SQL no nos va a cobrar por nosotros poner el nombre completo de cada objeto. Si su tabla lo que almacena es información de alumnos, pues escriba la palabra alumnos o estudiantes, como guste. Si su tabla almacena facturas, entonces escribe el nombre completo al objeto. No es recomendable, como dice ahí, utilizar espacios en blanco, porque luego tenemos que estar encerrándolos para invocarlos o para llamarlos entre corchetes o entre comillas. Ponemos el código un poco más complejo, más difícil de leer y todo lo demás. Lo que yo recomiendo, y muchos técnicos así también lo hacen, es que utilicemos la intercalación entre mayúsculas y minúsculas. Nos vamos a cansar menos la vista y vamos a tener nuestro diseño con una estética bien bonito, legible. Se van a organizar los nombres de los objetos de forma alfabética. Si ponemos, que también lo incluyo por ahí, que no utilicemos prefijos ni sufijos que evoquen el tipo de objeto que estamos creando. Por ejemplo, si tengo una tabla de clientes, he visto muchos sistemas, muchas bases de datos, que a la tabla, delante del nombre de clientes, le ponen TBL o una T raya abajo, clientes. Eso es totalmente innecesario porque el motor de base de datos va a diferenciar bastante bien entre un tipo de objeto y otro. Ok. En el punto número 2, en algún momento también habíamos conversado al respecto, habla sobre la importancia de elegir si vamos a utilizar nombres en plural o en singular para las tablas. ¿A qué me refiero con eso? Que no se debe, por un tema de estándar, utilizar los dos a la vez. Si usted va a utilizar el plural, entonces póngale a todas sus tablas, a todas sus vistas, los nombres bajo ese estándar. Si va a utilizar el singular, pues por igual para cada uno de los objetos. Utilizar nombres estandarizados para las columnas en todas las tablas donde se hace referencia a la misma. Yo les comentaba sobre ese punto específicamente en algún momento, que cuando nosotros estamos haciendo una consulta y en mi tabla de clientes, sigo con el cliente, ¿no? Si en mi tabla de clientes yo tengo el campo ID que se llama cliente ID, donde quiera que yo haga referencia a esa columna, entonces debería llamarla del mismo modo. Por ejemplo, la tabla de facturas. La factura pertenece a un cliente. Si lo hago utilizando la forma como tal vez muchos lo hacen, en mi momento también yo lo hacía, clientes ID, cuando vaya a escribir la consulta, que vaya a hacer el join, no voy a tener muchas veces muy claro qué nombre le puse en la tabla maestra y qué nombre le puse en la tabla con la que se relaciona, en primer lugar. En segundo lugar, voy a tener que estar, cuando lo invoque, escribiendo alias, como ese, perdón. Y en tercer lugar, cuando trabajamos con este tipo de reglas y nos acostumbramos a ellas y vamos a escribir una consulta, se nos hace bastante fácil, nos sale con mucha naturaleza, porque ya sabemos que mi tabla, que la estoy nombrando en plural para este ejemplo,
siempre va a tener como llave primaria el nombre de la tabla en singular más la palabra ID. En este caso, el prefijo ID, el sufijo, ¿de acuerdo? Otra reglita dice no nombrar, ya de eso hablamos, a los objetos de acorde a su naturaleza. Como les mencionaba, muchas veces ponen TBL delante de las tablas, una V para las vistas, un SP para los procedimientos almacenados. En este caso, si quiero detenerme un momentito, que es el segundo bullet aquí, donde menciona específicamente esa regla para los procedimientos almacenados. ¿Qué sucede con ellos? Que SQL Server le asigna ese prefijo a los procedimientos almacenados del sistema. Entonces, cuando nosotros a los nuestros le ponemos SP, buscar factura, por darles un ejemplo, lo primero que va a hacer el motor de base de datos es que va a buscar ese procedimiento dentro de los del sistema y va, por ende, a devolvernos o va a ejecutarse, en el caso de un procedimiento, más lento que si no hubiésemos utilizado ese prefijo. ¿De acuerdo? Otra mala práctica que es muy común es incluir dentro del nombre el módulo o el sistema al que pertenece el objeto. Para eso nosotros tenemos los esquemas que hablamos de ellos en el principio. ¿A qué me refiero con eso? A que muchas veces tenemos dentro de una misma base de datos tablas que son del módulo de facturación, otros que son del módulo de inventario. Entonces ponemos inventario productos, inventario tal cosa, inventario almacén, facturación clientes, contabilidad cuentas, y no deberían estar incluidos dentro del nombre del objeto, sino creamos un esquema para contabilidad, un esquema para compras, y creamos esos objetos que pertenecen a esos módulos dentro de esos esquemas, que nos brindan, como vimos en otra clase, la facilidad de poder asignar permisos sobre esos esquemas a los usuarios o grupos. Otra consideración o consejo que yo le doy mucha importancia es la utilización de encriptar aquellas columnas que almacenan datos de naturaleza muy sensible, como las contraseñas. ¿Cómo es posible que tengamos sistemas que el usuario, alguien nos confió su contraseña, que usualmente suele ser la misma que utiliza en su correo personal, en su acceso a su internet banking, a sus redes sociales, y al momento de nosotros almacenar ese dato tan sensible, tan personal, tan importante, no tengamos la delicadeza de encriptarlo? El tema de la encriptación debe ser necesariamente a través de las aplicaciones o de los sistemas, nunca por base de datos. O sea, el código para desencriptar y encriptar yo no debería tenerlo. Ahora sí te digo, es necesario que nosotros exijamos que los sistemas sí cumplan con estas reglas. El asunto de las tarjetas de crédito también. Ustedes se imaginan nuestras tarjetas ahí en Amazon sin encriptar. Yo les aseguro que no es así. Es un tema de seguridad bastante delicado. Las direcciones para ciertos procesos, para ciertos sistemas que son muy críticos, ciertas personalidades que no todo el mundo debe tener acceso a ver dónde vive. Entonces la dirección también cumple con eso, hay que encriptarla, chévere. De esa forma. Otra recomendación es la utilización de los datos o de los tipos de datos de forma correcta. Tenemos la mala práctica o la creencia errónea de que el utilizar tipos de datos que no son los correctos para esa columna no nos afecta en nada. Y si nos afecta, hay un tema de rendimiento, porque un tipo de datos, si yo únicamente voy a almacenar la fecha, si yo voy a almacenar la fecha de nacimiento de una persona, como tengo aquí un ejemplo, no necesito la hora en que esa persona nació, entonces voy a crear
Una columna con el tipo de datos date no tiene por qué ser datetime ni small datetime. Si a mí no me interesa, o al sistema, al proceso no le interesa la hora en la que esa persona nació. ¿Qué nos ahorramos con eso? Nos ahorramos espacio, aunque el almacenamiento hoy día es bastante económico, pero también nos ahorramos performance, incrementamos el rendimiento en nuestras consultas, en el almacenamiento, porque estamos utilizando menos bytes. Si voy a almacenar un valor que es sí o no, está activo, está inactivo, está eliminado, entonces voy a utilizar un tipo de dato bit. Si estoy requiriendo la hora, una hora, utilizo el tipo de dato time. Si estoy requiriendo hora y fecha, utilizo small datetime. Si estoy hablando de datos con rango pequeños, o sea, de fechas más o menos actuales, la edad de nosotros, hechos históricos recientes. Si voy a utilizar fechas como estilo la NASA, cuando hacen esas super proyecciones o esos mega estudios hacia atrás, entonces voy a utilizar datetime. Si voy a guardar zona horaria, entonces ya voy viendo cuáles son los tipos de datos para eso. Si voy a almacenar longitud, altitud, veo cuáles son los tipos de datos que me permiten almacenar la información que yo requiero. Recuerden, espacio y mejoramos el rendimiento de las consultas. Una consideración muy importante, muy importante, pero sobre la que hay que hacer mucho énfasis, es la utilización de columnas de tipo entero. Esa columna tiene varias, tiny int, integer, big int, small int, me faltó ahí, para las claves primarias o primary key. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos para estos campos este tipo de datos? Bueno, porque al momento de hacer los joins con las tablas que se relacionan, al momento de escribir las consultas, son mucho más rápidos que si estuviéramos haciendo join con dos tipos de datos, fecha o dos tipos de datos alfanuméricos. En el caso nuestro dominicano, como comparar cédula con cédula, es muchísimo más lento porque ahí interfiere el collage de la base de datos, como hablamos en un inicio. Interviene la mayúscula, la minúscula, a eso me refiero, los acentos. Mientras que si lo hacemos con número entero, pues las consultas van a ser mucho más rápidas. ¿Cuál es el riesgo aquí? Como dice acá el texto, esta práctica por sí sola no nos garantiza la integridad de los datos. Por lo que, entonces viene el siguiente consejo. Cada tabla debe tener una restricción de registro único o un unique constraint con una o varias columnas que garanticen la ausencia de datos redundantes. Yo creo un ejemplito acá. A la izquierda tenemos una tabla de clientes. Tomé como un ejemplo una línea aérea. Y vemos que estoy asignando la clave primaria a mi columna que se llama cliente ID, cuyo tipo de datos es entero. Pero ¿qué sucede si yo voy con mi pasaporte hoy y me registra Juan? Y vuelvo 2 años luego y me registra Juana. Entonces ambos me registraron con un ID de cliente muy distinto, porque si es numérico y autoincremento, actualmente me tocó el número 1000 y cuando regresé me tocó el 80.000. Son ID distintos. Más sin embargo, el sistema en la base de datos está permitiendo que a mí me creen 2 veces, aunque yo soy una única entidad, una única persona. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso lo que hacemos es que creamos como campo entero nuestro PK, nuestro primary key, el cliente ID, excelente. Y luego, como un campo único, como una columna con un valor único dentro de la tabla, elegimos el pasaporte.
ese código o ese unique constraint lo creamos cuando ya la tabla existe de esta forma. Si la tabla la estamos creando desde cero a través de script, únicamente hay que poner una coma después de la última columna, de la definición de la última columna. Si queremos, imaginemos que en el caso del pasaporte también tuviéramos el país de ese pasaporte, porque el número de pasaporte dominicano no necesariamente coincide en formato y en cantidad de caracteres con el de otro país. Entonces quiere decir que ese A222 que yo ejemplifico acá, que es un pasaporte dominicano, pudiera existir en otro país. Entonces, todo lo que tengo que hacer es agregarle a mi constraint que la combinación entre el número de pasaporte y el país de origen sea única. Agregaría aquí una segunda columna donde dice pasaporte separado por coma. ¿Les queda claro el ejemplo? Si tienen alguna duda hasta acá, por favor, sean tan amables de informarme. Luego dice que debemos crear restricciones de integridad para aquellas columnas que lo requieran. La integridad de los datos siempre debe ser parte de la misión crítica del administrador de base de datos y no puede ser dejada al azar, ni a las aplicaciones, ni a los programadores, ni mucho menos al criterio de los usuarios. ¿A qué me refiero con eso? A que las tablas ustedes deben ponerle sus claves primarias, deben validar si una columna, un campo, permite o no valores nulos. Los check constraints, que son los que nos permiten validar que lo que estemos guardando en esa columna sea realmente lo que va allí. Un check constraint en el caso nuestro, bueno, que la cédula tenga 11 caracteres, que no tenga letras, que no tenga guiones. ¿Qué más? En el caso del correo electrónico, que tenga una arroba, que tenga un punto y que luego de ese punto tenga un dominio. Todo eso nosotros debemos garantizar que se cumpla al momento del diseño. ¿Por qué? Porque, como les digo siempre, luego que ya usted tiene su sistema, que tiene su base de datos, entonces viene la fase de explotación, de usted sacar conocimiento de esos datos. Y si permitimos que nos entre en basura, no vamos a poder sacar información de calidad en un futuro. Acá tenemos otra sugerencia que dice que evitemos el uso del select asterisco. Eso yo se los había mencionado en algún otro encuentro. Es una mala práctica muy habitual dentro del área. Con esto, lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, afectamos el rendimiento porque muy rara vez necesitamos todas las columnas de una tabla, en muy raras ocasiones. En segundo lugar, si hacemos esa práctica dentro de un código fuente y luego esa tabla sufre algún cambio, el sistema va a explotar. ¿Por qué? Porque teníamos un select asterisco, cuando se compiló eran 10 columnas y resulta que ahora el motor, cuando él le da un select asterisco, está devolviendo 11 columnas. Y ahí está el sistema fallando por esa mala práctica. Lo recomendable, bueno, lo que dice allí, elegir las columnas que vamos a utilizar y separarlas por coma. Sobre el tema de la seguridad, muy importante, recuerden que hoy día la información, aunque nosotros como la manejamos tanto, tal vez no lo veamos de esa forma, pero la información es dinero, se traduce en dinero. Las bases de datos son la columna vertebral de las instituciones, su mayor activo luego de las personas, los datos. Cuando nosotros permitimos que personas no autorizadas a tener acceso a esa información lo hagan o a esos datos, entonces estamos poniendo en riesgo, primero, la institución para la cual laboramos y luego nuestra ética como profesionales. Por tanto, debemos asegurarnos de que cada usuario vea lo que se supone que debe ver.
No es una tarea fácil, ya les había comentado, yo tengo una anécdota, debe ser de eso, unos 5 años y medio, 6 años, en una institución que cambiamos. El proyecto duró 2 meses. Todos los sistemas, haciendo un paréntesis, se conectaban con el superadmin, con el SA de SQL. Todo eso nosotros lo cambiamos. Nos tomó muchísimos días para todos los sistemas. Primero vimos a cuáles objetos esos sistemas accedían, cuáles tablas utilizaban, cuáles store procedure mandaban a ejecutar y todo lo demás. Hicimos los cambios, creamos los usuarios para cada módulo, le dimos los permisos. En esta tabla solo puede leer, en esta tabla lee, escribe y tal cosa. Ningún usuario fuera de los administradores tenía permiso para eliminar registros físicamente. Entonces, cuando ese proyecto terminó, a mí particularmente me llenó de mucha satisfacción y de mucho orgullo, porque el acierto o el resultado fue de más de un 99% de éxito. Cuando se puso todo a funcionar, entonces un único módulo tuvo un fallito, pero todos los demás funcionó de una forma muy correcta. Les decía era que en ese proyecto que trabajé, nosotros logramos cambiar todo ese esquema de que le dábamos a los usuarios un acceso total sobre las bases de datos. Óigame esto, el SA era utilizado por todos los sistemas, por ende, todos los programadores, toda la gente de QA, todos los analistas, la señora que hacía el café, todo el vivo tenía la contraseña de ese login y no se podía cambiar, porque cambiarlo significaba cambiar todos los ETLs, todos los sistemas, o sea, un desastre. Y ese proyecto se implementó, tuvo una tasa de éxito de más de un 99%, porque si mal no recuerdo, solo hubo un fallo y fue sobre un proceso que no era tan crítico, que se quedó un objeto sin darle los permisos. Es un trabajo tedioso, pero es necesario. Otro consejito es la partición de las tablas con un volumen de datos grande, de preferencia histórico. ¿A qué me refiero con particionar? SQL tiene una funcionalidad en sus versiones Enterprise que nos permiten, y Business Intelligence, almacenar esos datos históricos en una ubicación física distinta a los actuales. Me explico, si tengo una tabla de transacciones, imaginemos un banco donde tengo un histórico de transacciones por cliente, eso no va a cambiar, pero cuando yo trato de consultar sobre la tabla de transacciones o de históricos, porque quiero ver un dato, qué sé yo, los últimos retiros o depósitos del 2016, eso me ralentiza la consulta, porque es una tabla muy grande y está leyendo sobre un mismo espacio físico en el disco. Entonces lo que hacemos es que particionamos esa tabla, por decirle un nombre, en diferentes archivos físicos, y lo que nos permite eso es acceder a los datos de una manera más rápida, aunque lógicamente están en la misma tabla, físicamente no lo están. Otra peculiaridad de esta función o de esta funcionalidad es que nos permite realizar backups sobre esas particiones de manera individual, sobre esos archivos. Puedo agilizar la realización de respaldos y a la vez puedo hacer respaldos y restore o restablecer bases de datos de una manera más rápida, aunque dentro de mi esquema yo contemple hacerle 1 o 2 backups a la semana a esos datos históricos también. Por último, tengo el almacenamiento de objetos binarios. Cuando hablo de objetos binarios estoy hablando de fotos, archivos PDF, archivos de Word, archivos TXT, PDF, ese tipo de cosas, que muchas veces nosotros incurrimos en la mala práctica de guardar esos archivos o esos objetos
MP3, pudieran ser videos dentro de las tablas. Eso, en primer lugar, me pone las consultas sumamente lentas, y en segundo lugar está el asunto nuevamente de los respaldos. Si entramos dentro de una tabla, imágenes, videos, archivos y cualquier otra cosa que se nos ocurra, se daña la base de datos, hacemos el backup o tenemos un backup, pero va a durar mucho cargándose o restaurándose. ¿Por qué? Porque lamentablemente cargamos esa tabla. Lo que se recomienda en eso es usted crea un puntero, o sea, una referencia de ese archivo o de ese blob, y hace utilización del file stream, que el file stream es un esquema de archivos similar al del sistema operativo, lo único que se accede desde el motor de base de datos. Usted almacena todos esos objetos como si fuera el sistema de archivo de Windows, pero dentro se administran y se gestionan desde SQL Server, y puede aislarlo de los backups, hacerle su plan de backup aparte, el respaldo por igual. ¿De acuerdo? Y para la versión 2016, SQL brinda un nuevo esquema que se llama File Tables, que es muy similar al File Stream, con el plus de que estos sí se pueden acceder desde el sistema operativo como archivos del sistema operativo. Yo considero que estas son, luego de la normalización que ya la hemos visto, pilares muy importantes para obtener un excelente diseño conceptual. Recuérdense que cuando hablamos de un diseño lógico y conceptual de base de datos, no estamos hablando únicamente de la normalización. Estamos hablando de todo lo que vimos acá, de la normalización, que en conclusión lo que quiere decir es garantizar que los datos estén íntegros, estén seguros y sean fiables. ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, voy a detener la grabación. Les recuerdo nuevamente que en la parte izquierda van a tener todo esto que están viendo ahí, una especie de blog. Mi sueño y mi deseo es que podamos tener suficiente referencia allí en español para todo lo que tiene que ver con bases de datos en SQL. Así, haciendo pininos, como estamos ahora, con lo más básico, para luego ir adentrándonos en temas un poquito más avanzados o complejos. Buenas noches, descansen y gracias por estar por acá.